En esta entrega vamos a ver cómo se insertan y se eliminan elementos en cualquier parte de una lista. Vimos en las entregas anteriores que para insertar elementos al final era tan sencillo como insertar el elemento, copiar el elemento en la posición dada por el número lista.numProductos y siempre, y bueno, incrementar numProductos de tal manera que siempre que se agregan nuevos elementos se agregan al final y se va incrementando la variable numProductos. Pero ¿cómo lo hacemos para insertar elementos en medio de una lista? Imaginaos que queremos insertar un elemento no en numProductos, que es 6, sino en 3. Si lo hiciéramos así, como está escrito aquí en pantalla, o que es de la misma manera o de una manera análoga a cómo se hacía cuando se insertaba al final, lo que pasaría es que se copia el elemento directamente sobre el elemento que ya había antes y se incrementan numProductos de tal manera que el 3, el elemento número 3 que había antes, se ha eliminado, ha desaparecido, y además el elemento que va en 6, que iría en el índice 6, no hay nada, seguramente lo que quede ahí sean pues valores cualquiera que estuvieran en la memoria en ese momento. Para pensar en cómo lo debemos hacer esto bien, para insertar elementos en medio, pensemos en cómo ordenaríamos los tomos de una enciclopedia. Imaginamos que esta enciclopedia, esto sería el inicio de un vector, cada libro es un elemento, un índice de ese vector. Los elementos se van apilando al principio del vector y todo este espacio que hay aquí sería espacio libre sobre el cual podemos ir añadiendo elementos. Si, por ejemplo, quisiéramos este tomo de la enciclopedia, quisiéramos insertarlo al final, en medio, en realidad no podríamos porque no hay espacio. Ahí en medio ese espacio ya está ocupado por otros libros. ¿Cómo lo haríamos entonces si tuviéramos una enciclopedia en nuestra casa y quisiéramos insertar un elemento en medio? Pues simplemente moveríamos todos los elementos a la derecha y dejaríamos espacio para insertar este nuevo elemento, este nuevo libro. En realidad, el lenguaje de programación C no nos permite mover volúmenes de datos a la vez. Entonces, ¿cómo lo haríamos en realidad en C? Pues tendríamos que mover elemento a elemento, empezando desde el final, que es donde está el espacio libre. Moveríamos primero un elemento una posición, luego el otro elemento una posición, luego el otro elemento otra posición, hasta que dejamos un espacio libre justo en el lugar donde queremos insertar ese libro. Bueno, como para variar un poquito, podemos cambiar de tipos de datos. Si en las entregas anteriores vimos productos de unas compras de un supermercado, bueno, pues como hemos estado hablando de libros ahora, podemos pensar en libros. Un libro, pues bueno, lo dejaremos con un struct muy sencillo. Ese libro, cada volumen de una enciclopedia, se identificará por un carácter de inicio, por la primera letra por la letra del abecedario, mediante la cual las palabras empiezan a contar, hasta la letra de final, bueno, de las palabras que incluye. Y análogamente, la estructura de datos que representaría la enciclopedia sería bastante similar a la que vimos en la lista de la compra, solo que en vez de guardar productos, esta vez guarda libros y tiene también un campo, el struct tiene un campo que nos dice cuántos libros hay en esa lista. Vale. Entonces imaginemos, ahora ya volviendo a pensar en C, que tenemos una enciclopedia, una variable del tipo enciclopedia, la he llamado env, de enciclopedia, que ya, bueno, por abreviar, ya tiene unos cuantos tomos, unos cuantos volúmenes dentro. Y queremos insertar un libro en una posición intermedia de esta enciclopedia. Bueno, he coloreado los libros para que la animación se vea más fácil cómo se hace la inserción. Imaginemos que queremos insertar este libro en el índice 3, es decir, donde está ahora mismo el tomo que empieza por S y acaba en T. Como vimos antes, no podemos copiar directamente este libro aquí, porque si lo copiamos directamente, lo que pasará será que eliminaremos este libro. Entonces, tenemos que ir copiando por el final el último libro, avanzarlo una posición, el penúltimo, avanzarlo una posición, el antepenúltimo, avanzarlo una posición, hasta que llegamos al índice
donde queremos insertar el libro. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues esto lo hacemos con un for, pero este for, ojo, es un for para el cual la i, el índice, en vez de irse incrementando de menor a mayor, se va decrementando de mayor a menor. Entonces, la i empezará valiendo 6, en este caso, se irá decrementando todo el rato hasta que la i llegue al índice donde queremos insertar, es decir, hasta que la i llegue a 3. Y luego en cada uno de los elementos que se van recorriendo mediante el for, copiaremos en la posición i, copiaremos el libro que hay en la posición i-1, de tal manera que en la primera iteración el libro se copiará una posición más allá. Y fijaros, el libro no se mueve como sería un libro en la vida real. El libro en realidad se copia, porque esto es el operador de copia. Lo que pasa es que, bueno, ahora tenemos una duplicidad de libros, lo que pasa que a medida que se van decrementando la i y se van copiando los libros, pues la duplicidad se va como desplazando. Ahora ya la i llegaría al índice 3, o sea, el valor de i llegaría al valor del índice, a 3. Es decir, el for ya no continúa. Ya hemos copiado todos los libros. Ahora tenemos la S, el tomo ST, lo tenemos duplicado. Bueno, pues ahora entonces es necesario insertar o copiar este tomo, copiarlo en la posición 3, que es donde queríamos. Esto es tan simple, bueno, como en la posición índice, que en este caso es 3, copiamos el libro que queremos copiar. Y ese libro se ha copiado aquí. Y por supuesto tendríamos que incrementar el valor de num libros para que apunte al siguiente espacio vacío, de tal manera que en la próxima inserción pues se copien todos los elementos. ¿Cómo lo hacemos para eliminar un elemento del medio de la array? Es un procedimiento análogo al anterior. Imaginemos que tenemos ya una enciclopedia con unos libros, bueno, inicializada, que contiene unos libros, y queremos eliminar el libro que hay en el índice 2, que sería el libro que va de la M hasta la O. Pues el procedimiento sería un procedimiento, bueno, de copia en cadena, como en la inserción, pero esta vez, si en la inserción era desde el último libro hasta el libro que está en medio, esta vez es desde el libro que está en medio hasta el penúltimo libro en este caso. Y vamos, el índice, en vez de ir decrementándose, se va incrementando. Entonces, ¿qué pasaría? Que en cada uno de los índices que vamos recorriendo, copiamos el libro que está en el índice inmediatamente posterior. Empezando dándole un valor ahí de 2 inicialmente para este ejemplo, pues se copiaría en 2, se copiaría el libro que hay en 3. En la siguiente iteración del for, en 3 se copiaría el libro que hay en 4. En 4 se copiaría el libro que hay en 5 y en 5 se copiaría el libro que hay en 6. En realidad, aquí en el for no hemos puesto hasta llegar a num libros, sino hasta llegar a num libros menos 1, porque en realidad el último libro no hace falta copiar nada en él. Ya es el último libro que vamos a eliminar. Ahora está por duplicado este libro. Entonces, ¿cómo quitamos este duplicado? En realidad no hace falta borrarlo, simplemente con decrementar la variable num libros se actualiza el nuevo valor y este libro, aunque los datos sigan en la memoria, nosotros ya lo vamos a ignorar a partir de ahora, en futuras inserciones o en futuras eliminaciones. Y bueno, esto ha sido todo sobre la inserción y eliminación en cualquier parte.